Mi nuera insistió en ir en coche aparte. Mientras yo conducía, mi nieto susurró: «Abuela, es una trampa. Mamá te engañó». Frené de golpe y quedé helada al descubrir ese plan aterrador. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo conducía la vieja camioneta de la familia, con mi sobrino Diego detrás de mí. Las calles estaban abarrotadas. El sonido de las bocinas retumbaba por todas partes. Miré por el espejo retrovisor, intentando ajustar mi ángulo, y vi la cara extraña de Diego. Abrazaba con fuerza su mochila, el rostro pálido, los ojos muy abiertos, llenos de preocupación. Sentí un nudo en el pecho. «Diego, ¿qué te pasa?», pregunté, tratando de mantener la voz suave. «¿Te sentiste mal en la escuela?». Diego bajó la cabeza. Se mordió el labio. No respondió. Guardó silencio mucho tiempo, tanto que empecé a pensar que algo no estaba bien. Luego, con voz temblorosa, casi en un susurro, dijo: «Abuela, tengo que decirle algo». «Abuela, es una trampa. Mamá te engañó». Sus palabras me sobresaltaron. Mis manos apretaron el volante sin querer. Reduje la velocidad y me orillé, donde las bocinas sonaban menos. «Habla, hijo», dije, esforzándome por mantener la calma, aunque por dentro ya se agitaba todo. Diego levantó la vista, los ojos vidriosos. «Escuché a mamá y al tío Mauricio hablar anoche». Se detuvo, como si necesitara valor, y luego continuó con apuro: «Quieren hacerle daño a papá». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Bajé el volumen del radio, la música de bolero que sonaba se apagó de golpe. Diego apretó con fuerza las correas de la mochila, la voz le temblaba. Me desperté de noche porque tenía sed. Bajé a la cocina y escuché a mamá. Estaba llamando al tío Mauricio. Me escondí detrás de la puerta y los oí hablar de don Héctor y de papeles falsos. Miré a mi nieto por el retrovisor. El corazón me latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. «¿Qué dijiste?», pregunté. La voz se me quebraba. Diego respiró hondo, como repitiendo cada palabra de su memoria. «Mamá dijo que después de la junta de accionistas, papá quedará como un desfalcador». El tío Mauricio se rió y dijo que todo estaba listo. Sentí la sangre congelarse en mis venas. Esteban, mi hijo, un hombre bueno, dedicado a trabajar por su familia, estaba siendo traicionado por su propia esposa y su cuñado. Puse la direccional y detuve el vehículo por completo en la orilla. Afuera, un vendedor de periódicos pasaba gritando, pero yo no entendía nada. Mi mente solo repetía las palabras de Diego, como una tormenta que arrasaba con todo pensamiento. Diego bajó la cabeza, murmuró: «Tengo mucho miedo, abuela. Si se lo digo a papá, se va a enojar conmigo, porque él siempre confía en mamá». Sus palabras me desgarraron el corazón. Diego, mi nieto de 12 años, estaba cargando un secreto demasiado grande para sus pequeños hombros. Estiré la mano hacia atrás, tomando la suya, que temblaba. «Usted es la única a la que me atrevo a contarle», continuó Diego, los ojos rojos. «No quiero que le hagan daño a papá». Apreté fuerte la mano de mi nieto, conteniendo las lágrimas. «Hijo, hiciste bien en contármelo», dije, con la voz entrecortada. «Yo encontraré la manera. No tengas miedo». Justo en ese momento, un claxon ensordecedor sonó detrás de mí, apurándome a seguir conduciendo. Me sobresalté. Encendí el motor apresurada, pero mis manos estaban sudadas y el volante resbalaba. En el camino, miré por el retrovisor y vi a Diego girando la cabeza una y otra vez hacia la ventana, como si temiera que alguien lo siguiera. El niño se encogía, con los ojos llenos de pánico. Traté de mantener la calma, pero justo en la intersección, un coche negro familiar pasó velozmente. Mauricio, con el rostro frío, me lanzó una mirada rápida antes de perderse entre el tráfico. Diego susurró, con la voz temblorosa: «¿Vio, abuela?». Yo no estaba mintiendo. Asentí, con la garganta seca. Mauricio, el hermano menor que siempre aparecía con una sonrisa falsa, ahora se me revelaba como un fantasma. Seguí conduciendo, pero mi mente era un torbellino. Las palabras de Diego resonaban, una por una,
como martillazos contra mi ya frágil confianza. Araceli, mi nuera, la que decía quererme como a una madre, que estaba tramando, y Mauricio, Héctor, ¿qué papel jugaban en todo esto? Pensé en Esteban, en cómo confiaba ciegamente en su esposa. El dolor me atravesó el pecho, pero sabía que no podía dejar que Diego me viera débil. El niño ya tenía suficiente miedo. Al acercarnos a casa, Diego bajó la voz, suplicante. «Abuela, por favor no le diga a mi mamá que le conté esto. Ella me va a odiar». Sus palabras fueron como un ruego que me hizo querer abrazarlo fuerte. Asentí, detuve el coche frente al portón. «Te lo prometo, hijo», dije, forzando una sonrisa tranquilizadora. Pero al bajar del auto, vi a Araceli en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada escrutadora sobre mí y sobre Diego. El niño se escondió detrás de mí, como queriendo desaparecer. Araceli sonrió con frialdad, su voz dulce pero helada. «¿Vino a traer a Diego, mamá? Ya es muy tarde. ¿Había mucho tráfico?» Tragué saliva y respondí con una sonrisa tensa. «Sí, un poco de tráfico». Luego tomé la mano de Diego y entramos rápido, con el corazón inquieto. Araceli seguía allí, con los ojos clavados en mi espalda como cuchillas. Sabía que estaba sospechando y que debía ser más cuidadosa que nunca. Una vez dentro, llevé a Diego a su cuarto y le acomodé la cobija. Al ver su carita inocente, me dije a mí misma: «Rosa, tienes que protegerlo, tienes que proteger a Esteban». Pero en el fondo, el miedo me consumía. No era más que una anciana, con las manos temblorosas y el corazón lleno de cicatrices. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Después de los susurros llenos de miedo de Diego, me fue imposible conciliar el sueño. Mi mente volvió a los días pasados, aquellos en los que creí haber encontrado un nuevo hogar tras la muerte de mi esposo. Pero ahora, al mirar atrás, lo único que veía era una cadena de heridas en el alma, momentos en los que me hicieron a un lado y una casa que poco a poco se volvió fría y extraña. Cuando Jesús me recibió para vivir con su familia, lloré de alegría. La muerte de mi esposo me había dejado un vacío inmenso y pensé que nunca superaría esa soledad. Jesús me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, venga a vivir conmigo, yo la cuidaré. Aquí no va a sentirse sola». Aquellas palabras fueron como los primeros rayos del sol, calentando mi viejo corazón. Erendirani, mi nuera, en ese entonces me abrazó y sonrió con entusiasmo. Yo la considero como a mi propia madre. No se preocupe, esta casa es su casa. Yo le creí, realmente le creí. Pensé que había encontrado un lugar donde apoyarme, donde vivir mis últimos años rodeada del cariño de mi familia. Pero esa alegría no duró. Durante los primeros meses todo parecía cálido. Me sentaba en la sala a contarle historias a Diego, cocinaba los platillos favoritos de Jesús desde niño. Erendirani seguía sonriendo, seguía conversando, aunque yo ya empezaba a notar que había algo forzado en esa sonrisa. Luego, poco a poco, empezó a imponer reglas silenciosas, como hilos invisibles que se apretaban a mi alrededor. Una tarde, mientras yo miraba a Diego jugar en la sala, ella entró con el celular en la mano, hablando con voz suave pero helada. «Mamá, si viene gente, vaya a descansar un rato a su cuarto. La sala debe verse ordenada». Asentí, pensando que solo quería guardar las apariencias. Pero después, otra vez, y otra vez, cada vez que había visitas, me lo repetía, mirándome con esos ojos que parecían empujarme fuera. Empecé a sentir que ya no pertenecía a esa sala. Un día, Erendirani me llamó a la cocina y señaló una habitación pequeña justo al lado, que antes usaban para guardar cosas viejas. «Mamá, creo que aquí estará más cómoda. El cuarto de arriba queda un poco lejos y a usted le cuesta subir». Me quedé callada, mirando esa habitación oscura, sin una sola ventana por donde entrara la luz del sol. Quise decir algo, preguntar por qué, pero al ver su sonrisa fría, solo asentí y arrastré mi maleta hacia adentro. La primera noche en ese cuarto, acostada en la cama vieja, escuché el goteo del grifo de la cocina y sentí que me estaban sacando de mi propia familia. Las comidas familiares, que antes eran mi alegría más grande, se volvieron un dolor.
Erendirani siempre se sentaba en la cabecera, hablando y riendo fuerte, mientras yo permanecía en silencio al final de la mesa, como una sombra. Una vez le pasé un trozo de carne a Jesús, con la esperanza de que recordara los platillos que su madre le cocinaba, pero Erendirani me miró de reojo y con voz dulce pero llena de burla dijo: «Mamá, él ya es grande para servirse solo, no se preocupe». Bajé la cabeza, los palillos temblando en mis manos. Jesús solo sonrió incómodo y dijo: «Mamá, Erendirani se preocupa por mí, no lo tome a mal». Pero él no vio la mirada de su esposa, esa mirada que me decía claramente que yo ya no pintaba nada en esa casa. Diego era la única luz en esos días oscuros. El niño solía correr a mi cuarto con sus cuadernos, pidiéndome ayuda con las tareas. «Abuela, no entiendo este problema», me decía, con los ojos brillando mientras yo le explicaba con paciencia. En esos momentos, sentados juntos, yo sentía que todavía existía, que aún era útil. Todas las noches cosía su ropa, puntada por puntada, poniendo en cada hilo un poco del amor que le tenía. Me repetía a mí misma: mientras tenga a Diego, tengo una razón para quedarme en esta casa. Pero Erendirani no se quedaba tranquila. Una vez, mientras yo le contaba a Diego historias de cuando yo y su abuelo éramos jóvenes, ella entró y me interrumpió. «Esas cosas viejas solo lo confunden, mamá. Diego, ve a estudiar inglés, eso sí le servirá». Diego me miró con ojos de disculpa y dejó que su madre lo jalara de la mano. Yo me quedé ahí, con la historia a medias, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Quise gritar que esos recuerdos no eran viejos, que eran la raíz de esta familia. Pero guardé silencio, porque sabía que mi voz ya no tenía peso. Jesús, mi hijo, estaba absorbido con el trabajo en la empresa. Confiaba en Erendirani ciegamente, hasta la ceguera. Cada vez que intentaba hablarle de su actitud, él me cortaba. «Mamá, Erendirani se preocupa por mí, por todos en la casa. No piense demasiado». Quise contarle sobre esas miradas frías, esas palabras filosas como cuchillos, pero temía que me viera como una anciana molesta, justo como ella quería que pensara. Una noche, llevé una charola con agua a la sala, donde Jesús, Erendirani y Mauricio estaban hablando de negocios. Puse la charola sobre la mesa, intentando decir algo para unirme a la conversación, pero Erendirani sonrió con desprecio. «Mamá, déjelo ahí, bien lo pudo haber llevado la muchacha del servicio». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Toda mi vida cuidé de cada vaso de agua, de cada comida para mi esposo e hijos, y ahora me trataban como a una extra, igual que a una empleada. Me di la vuelta, conteniendo las lágrimas, apretando los dientes para que no me vieran débil. Esos días empecé a darme cuenta de que esa casa ya no era mi casa, era fría, desde las paredes hasta las miradas. Erendirani había levantado un muro invisible para sacarme, para hacerme sentir como una extraña en mi propia familia. Aguantaba por Jesús, por Diego, pero cada día me sentía más pequeña, más inútil. Había noches en que me quedaba en el cuarto oscuro, mirando la luz débil del escritorio, preguntándome: ¿para qué sigo aquí? ¿Quién soy yo en esta casa? Pero fue justamente en ese frío donde el susurro de Diego anoche cayó sobre mí como un rayo. Las molestias, las miradas de desprecio, las reglas no dichas de Erendirani resultaron no ser solo indiferencia. Eran parte de un plan más grande, una conspiración que yo aún no alcanzaba a ver con claridad. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba entre las cortinas, pero dentro de mí solo había oscuridad. Tras una noche sin dormir, las palabras temblorosas de Diego seguían resonando en mi cabeza. Sabía que tenía que actuar, hablar con Jesús antes de que todo se saliera de control. Me quedé en el pasillo, apretando el borde de mi blusa, esperando a que Jesús se alistara para ir al trabajo. El ruido de él buscando las llaves del carro, el roce de sus zapatos de cuero contra el piso de madera, todo me resultaba familiar, pero hoy hacía que mi corazón latiera más fuerte. Respiré hondo, intenté mantener la calma en mi voz y lo llamé. «Jesús, hijo, necesito hablar en serio contigo». Se detuvo. El maletín quedó suspendido en el aire. Jesús frunció el ceño, con la mirada cansada fija en mí. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó,
con un tono en el que se notaba la impaciencia. Eché un vistazo a mi alrededor, asegurándome de que Erendirani no estuviera cerca. El pasillo estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Bajé la voz y resumí lo que Diego había escuchado anoche. La voz de Erendirani al teléfono, hablando de la junta de accionistas, de cómo convertir a Jesús en un ladrón, y ese nombre, Mauricio, que aparecía en medio de esa conversación secreta. Traté de mantener el tono parejo, aunque sentía el pecho oprimido al tener que decir esas cosas sobre mi nuera. En cuanto mencioné a Erendirani y a Mauricio, el rostro de Jesús se endureció. Arrugó la frente y me respondió con más dureza de la que esperaba. «Mamá, no les inventes cosas. Yo conozco a Erendirani, ella nunca haría algo así». Sus palabras me hirieron como un cuchillo, no por la rabia, sino por la ceguera que había en ellas. Me forcé a mantener la calma, apreté los puños para no temblar. «Hijo», Diego lo escuchó claro. «Hablaron de Héctor, de papeles falsos. No puedes tomar esto a la ligera», le supliqué, esperando que reaccionara. Pero Jesús negó con la cabeza y soltó un suspiro pesado. «Diego es solo un niño, mamá. Seguramente entendió mal. Estoy agotado con el trabajo. No compliques más las cosas». Sus palabras fueron como un balde de agua fría en la cara. Quise gritar, sacudirlo para que abriera los ojos, pero me quedé ahí, inmóvil, sintiéndome impotente. Justo entonces se oyeron los tacones contra el piso. Erendirani salió del cuarto con su bolso en la mano, el rostro impecable de maquillaje, pero la mirada filosa como cuchillo. Me miró y sonrió con falsedad antes de rodear con los brazos a Jesús. «Voy al banco, amor», dijo con voz melosa. Luego me miró a mí sin perder esa sonrisa. «Mamá, descanse en casa, no se meta en asuntos que no le corresponden». Sus palabras fueron como una bofetada, fuera de su alcance. Quiso dejarme claro que yo no pintaba nada en esa casa, que no tenía derecho a opinar. Me quedé quieta, sintiendo cómo me empujaban fuera de mi propia familia. Jesús besó a su esposa en la mejilla, sin darse cuenta del veneno en sus palabras. «Me voy a trabajar. Hablamos en la noche», me dijo, pero con un tono distante, como si yo fuera una extraña. Caminó rápido hacia la puerta, dejándome sola en el pasillo. Escuché el motor del carro encenderse y alejarse, llevándose consigo lo poco de esperanza que me quedaba. Me volteé y encontré la mirada de Diego asomándose desde la escalera. El niño estaba ahí, con la mano aferrada al barandal, los ojos bien abiertos, llenos de desilusión. «Abuela», susurró, con la voz entrecortada. Yo sabía que había escuchado todo. Diego había esperado que su papá creyera, pero Jesús, como siempre, eligió ponerse del lado de Erendirani. Me acerqué, le acaricié la cabeza e intenté sonreír. «No pasa nada, hijo. Abuela va a encontrar la manera». Pero por dentro me dolía como si me desgarraran. Diego solo asintió y luego subió en silencio a su cuarto, con los hombros caídos, cargando un peso demasiado grande para su edad. Ese mediodía, Erendirani montó otra escena. Ordenó a doña Teresa, la empleada, que pusiera solo 3 platos en la mesa principal. Uno para ella, otro para Jesús y otro para Diego. Cuando entré al comedor, me miró y con voz suave pero fría dijo: «Mamá, coma después. En la cocina hay bastante comida». Me quedé paralizada, como si me hubieran arrebatado el último lugar en la familia. Jesús estaba ahí, con la vista fija en un montón de papeles, sin prestar atención. Diego me miró con ganas de decir algo, pero su madre lo jaló para sentarlo a su lado. «Siéntate aquí, Diego, no andes corriendo». Yo volví en silencio a la cocina. Me senté en la mesa de madera vieja y comí sola. Cada bocado me sabía amargo, no por la comida, sino por la soledad que me estaba asfixiando. Miré el plato frente a mí y recordé aquellas comidas de antes, cuando mi esposo aún vivía, cuando Jesús era un niño, cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa entre risas. Ahora solo me quedaban una cocina fría y miradas de desprecio. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué me había convertido en la sobra dentro de mi propia familia? Las lágrimas quisieron salir, pero me las limpié de inmediato. No quería que nadie me viera así. Tenía que ser fuerte,
por Diego, por Jesús, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Por la tarde, cuando Jesús regresó a casa, decidí intentarlo una vez más. Lo esperé en la sala, mientras Erendirani estaba ocupada en su oficina. Jesús, lo llamé con voz temblorosa. Sé que no quieres escuchar, pero tengo que decirlo. Diego no está mintiendo. Lo que escuchó sobre Héctor, sobre los papeles falsos, tienes que tener cuidado. Lo miré a los ojos, esperando que viera mi sinceridad. Pero Jesús levantó la mano para detenerme. Mamá, ya basta. Yo confío en mi esposa. Descanse, no complique más las cosas. Sus palabras fueron como un martillazo final, rompiendo la poca esperanza que me quedaba. Me quedé inmóvil, viendo a mi hijo alejarse sin voltearse ni una vez. Confiaba en Erendirani, más que en su propia madre, más que en las advertencias de su propio hijo. Sentí que me estaban expulsando, no solo de la casa, sino también del corazón de Jesús. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la silla vieja. La lámpara seguía encendida, titilando débil, igual que mi vida en ese momento, apagada, solitaria y sin que a nadie le importara. Pensé en Diego, en la decepción en sus ojos cuando su papá no le creyó. Pensé en Erendirani, en su sonrisa falsa y sus palabras filosas. Pensé en Mauricio, en la risa que Diego escuchó en la oscuridad. El pecho se me oprimía, no solo por el dolor de que mi hijo me rechazara, sino también por el miedo de que ese plan terminara destruyendo a Jesús, acabando con toda esta familia. Cerré fuerte los puños, con las uñas marcando la palma de mi mano, luchando por no derrumbarme. Sabía que mis advertencias se habían perdido en el vacío y que yo cada día quedaba más afuera. Esa noche salí de casa cuando la luna pálida colgaba en el cielo. Llevaba el corazón pesado, como si arrastrara los susurros de Diego y la indiferencia de Jesús. Caminé por el camino familiar que llevaba a la iglesia, donde alguna vez encontré un poco de paz en los días más difíciles. El viento nocturno era frío, soplaba entre mi cabello canoso, pero no podía disipar la sensación de inquietud que me oprimía el pecho. Necesitaba que alguien me escuchara, alguien que me creyera, y solo pensé en el padre Ignacio, un viejo amigo de la familia. Cuando empujé la pesada puerta de madera de la iglesia, el padre Ignacio estaba de pie junto al altar. La luz de las velas iluminaba su rostro bondadoso. Al verme, puso su mano sobre mi hombro. Su voz era cálida, pero llena de preocupación. Rosa, se la ve muy cansada. ¿Qué pasa? Me senté en el banco de madera, con las manos temblorosas entrelazadas. Le conté todo, desde lo que Diego había escuchado en la noche, el plan de Erendirani y Mauricio, hasta cómo Jesús desechó mis advertencias. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada a mi propio corazón, dolorosa e impotente. No sé qué hacer, padre, susurré, con las lágrimas a punto de caer. Mi hijo no me cree. Piensa que solo quiero causar problemas. Pero Diego, mi nieto, tiene miedo. No puedo dejar que destruyan a Jesús. El padre Ignacio se quedó pensativo. Sus ojos miraban a lo lejos, como si midiera cada palabra. Me tomó la mano y con voz firme dijo: Rosa, si se queda callada, el mal triunfará. Usted es la única que ve la verdad en este momento. Debe encontrar la manera de sacarla a la luz, por difícil que sea. Sus palabras eran como un rayo de luz en la oscuridad, pero también me llenaban de temor. Yo no era más que una anciana de 65 años. ¿Cómo podía enfrentarme a un plan así cuando ni siquiera mi hijo confiaba en mí? Pero la mirada del padre Ignacio, llena de fe y aliento, no me permitió dar la espalda. Asentí, murmurando: Lo intentaré, padre, por Diego, por Jesús. De regreso a casa, decidí pasar por la casa de Camila, la vecina joven que alguna vez trabajó en una oficina de abogados. Camila siempre era amable, solía traerme dulces y conversar sobre viejos tiempos. Sabía que era perspicaz, y yo necesitaba a alguien como ella ahora. Cuando toqué la puerta, Camila salió a abrir. Sonrió ampliamente, pero su sonrisa desapareció al ver mi rostro. «Doña Rosa, ¿qué le pasa? Pase, por favor», dijo, llevándome a su pequeña y acogedora sala. Saqué del bolsillo unas copias de unos papeles que Jesús había dejado olvidados sobre la mesa del comedor el día anterior.
Eran documentos de la empresa, llenos de números y firmas, que yo había guardado en secreto, aunque no sabía si tenían importancia. Camila los tomó y los revisó con cuidado bajo la lámpara de su escritorio. Entrecerró los ojos y señaló un sello y una firma. Doña Rosa, esto tiene señales de falsificación. El sello no coincide con el oficial y la firma, el trazo no es natural. Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quiere decir que, en verdad están haciendo algo ilegal? Pregunté con voz temblorosa. Camila asintió, seria. Debe tener cuidado. Esto involucra a varias personas y no dudarán en hacerle daño. No confíe en nadie más que en los que realmente estén de su lado. Sacó de un cajón una memoria USB pequeña y me la entregó. Si puede conseguir más datos o alguna grabación, déselos a mí. Yo los revisaré. Apreté la USB en mi mano, sintiéndola como un arma pequeña pero afilada. Gracias, Camila, dije con la voz quebrada. No sé si seré capaz, pero debo intentarlo. Camila puso su mano sobre la mía, sonrió y me dijo, usted es más fuerte de lo que cree. Yo confío en usted. Sus palabras me dieron un poco de fuerza, aunque dentro de mí aún reinaba el miedo. Al llegar a casa, vi a Diego sentado estudiando en la esquina de la sala, con la mirada perdida. Al verme, el muchacho levantó la cabeza y preguntó con voz preocupada, «Abuela, ¿ya encontró a alguien que nos crea?» Le acaricié el cabello, forzando una sonrisa. «Sí, hijo, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser cuidadosos». Diego asintió, pero sus ojos seguían llenos de angustia. Yo sabía que el niño tenía miedo, miedo de su madre, miedo de lo que estaba pasando en la misma casa donde vivía. Lo abracé fuerte y susurré. «No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a tu papá. Te lo prometo». Diego apretó mi mano como si fuera su único sostén. Esa noche, cuando estaba a punto de apagar la luz para dormir, un pequeño ruido en el patio me sobresaltó. Caminé de puntillas, corrí la cortina y me escondí detrás de la ventana. Ahí vi a Erendirani y a Mauricio parados muy juntos bajo la luz tenue. Se pasaban un folder de documentos, hablaban en voz baja pero helada. Afiné el oído, tratando de captar cada palabra. Erendirani dijo con voz calculadora, «Si mi suegra sospecha, deja que Claudia difunda que está perdiendo la cabeza. Todos creerán que es una vieja senil». Mauricio soltó una risa corta y asintió. «Así es, nadie nos va a sospechar». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, me aferré a la cortina para no caerme. No solo querían destruir a Jesús, también planeaban convertir a la gente en contra mía, hacerme ver como una loca. Rápido tomé el cuadernito que estaba en la mesa y anoté palabra por palabra, detalle por detalle, con la mano temblando tanto que las letras me salían torcidas. Sabía que esas frases eran una prueba, pequeña pero valiosa, que podía ser la clave para desenmascararlos. Me senté en la cama con el corazón golpeando fuerte, sintiendo que caminaba por un sendero lleno de espinas. Tenía miedo, pero no podía detenerme. No por mí, sino por Diego, por Jesús y por la verdad que debía proteger. A la mañana siguiente volví a la iglesia a buscar al padre Ignacio. Estaba barriendo el patio, sereno como siempre. Pero cuando le conté lo que había escuchado anoche sobre el plan de Erendirani y Mauricio, su rostro se volvió serio. Se sentó a mi lado y me dijo con voz grave, «Rosa, tiene que estar preparada. Esto ya no es solo un asunto familiar, es un crimen organizado. No van a parar hasta lograr lo que quieren». Clavé las uñas en mi palma mientras apretaba las manos. «Entonces, ¿qué hago, padre? Soy solo una vieja, sin poder, sin fuerzas». Él me miró con firmeza. «Usted tiene el corazón de una madre, Rosa, y esa es la mayor fuerza que existe. Siga juntando pruebas, pero no deje que sepan lo que está haciendo». Los días que siguieron, el ambiente en la casa se volvió más pesado que nunca, como si una tormenta invisible estuviera a punto de caer. Sentía el cambio, no solo en la manera en que Erendirani me miraba, sino también en los murmullos del mercado y en las miradas desconfiadas de los vecinos. La gente empezó a hablar de mí, cosas crueles que yo sabía que no surgían por casualidad. Una mañana,
En el mercado, cuando fui a comprar verduras, la vendedora con la que siempre trataba me tomó del brazo y me susurró con miedo: «Doña Rosa, dicen que usted ya está perdiendo la memoria, que se equivoca con el dinero. Tenga cuidado». Me quedé helada, con la canasta apretada en las manos, sintiendo que mi corazón se estrujaba. En ese instante supe que era obra de Claudia, la hermana de Erendirani. Ella ya había comenzado a soltar rumores, justo como lo habían planeado. «Gracias por decírmelo», respondí, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro me ardía la rabia. No solo querían destruir a Jesús, también buscaban convertirme en una anciana loca, a la que nadie creyera, a la que nadie escuchara. Al llegar a casa, entré a la sala y vi a Claudia sentada allí, con la laptop abierta sobre la mesa. Estaba hablando por teléfono, con un tono lleno de autosuficiencia. «Sí, publica la nota de inmediato. Solo di que esa vieja siempre se mete en los asuntos de la empresa y lo echa todo a perder». Cuando entré, colgó enseguida, levantó la vista y me miró con una sonrisa falsa. «Hola, ¿cómo está, tía? ¿Qué compró en el mercado?». Su mirada era fría, como si quisiera arrancarme el mínimo respeto que merecía. Solo asentí, sin responder, porque sabía que si abría la boca no podría contener mi rabia. Me di la vuelta, con la mano apretada, el corazón hecho pedazos. No solo querían sacarme de la familia, también querían destruir el honor que había cuidado toda mi vida. Esa noche, Jesús llegó a casa con un fajo de documentos gruesos, el rostro más tenso de lo habitual. Yo estaba en la esquina de la cocina, observando en silencio. Cuando puso los papeles sobre la mesa del comedor, alcancé a ver escrito en la portada: «Licenciado Barrera». Ese nombre hizo que mi corazón latiera con fuerza. Un abogado, alguien de quien Diego había escuchado a Erendirani hablar en una llamada secreta. Esperé a que Jesús entrara a bañarse y me acerqué con cuidado a la mesa. Me temblaban las manos al pasar unas cuantas hojas. En la primera página, vi una firma idéntica a la de Jesús, pero el trazo era tembloroso, sin la fuerza natural que tantas veces le había visto. Esa no era la firma de mi hijo. Saqué mi viejo celular y traté de tomar una foto rápido. La luz de la pantalla iluminó mi cara, reflejando tanto el miedo como la determinación. Justo en ese instante, Erendirani apareció de repente en la cocina. Me sobresalté. Casi dejó caer el teléfono. Ella entrecerró los ojos, con voz dulce pero cargada de sospecha. «¿Qué está fotografiando, mamá?». Intenté mantenerme tranquila y respondí rápido: «Solo una receta de cocina. Estoy buscando un platillo nuevo para Diego». Ella soltó una risa seca, con la mirada recorriéndome como si quisiera atravesarme. «Tenga cuidado con ese teléfono viejo, se puede descomponer fácil», dijo, y se fue. Me quedé allí, con el corazón golpeando fuerte, abrazando el celular como si fuera un secreto de vida o muerte. Sabía que sospechaba y que debía ser más cautelosa que nunca. Al día siguiente, Mauricio apareció en la puerta con una pequeña maleta. Entró con una sonrisa fingida, dándole una palmada en el hombro a Jesús como si fueran grandes amigos. «Vamos, hermano, hoy tenemos algo importante», dijo con voz segura. Los dos entraron al despacho y cerraron la puerta. Yo me quedé en el pasillo, fingiendo limpiar el polvo, pero con el oído atento a cada sonido. Por la rendija, alcancé a escuchar la voz de Mauricio. «No te preocupes, Barrera se encarga de lo legal, Héctor de los libros. Nadie va a poder cuestionar nada». Jesús suspiró, cansado. «Yo no quiero hacer trampa, Mauricio». Mauricio soltó una carcajada y le dio otra palmada en el hombro. «Esto no es trampa, es estrategia. Quieres que la empresa crezca, ¿no?». Contuve la respiración, sintiendo que la sangre en mi cuerpo se congelaba. Jesús estaba siendo guiado paso a paso, sin darse cuenta. Me retiré a la cocina, con la mente hecha un nudo. Mauricio no era un simple apoyo, era quien movía los hilos, arrastrando a Jesús a una trampa perfectamente armada. Pensé en Diego, en la mirada asustada con la que me contó aquella conversación nocturna. Pensé en Jesús, mi hijo, el mismo niño que solía sentarse en mis piernas, ahora manipulado por su propia esposa y su cuñado. Me dolía el alma, pero sabía que no podía detenerme.
Tenía que encontrar más pruebas. Tenía que proteger a mi hijo. Esa noche, ya tarde, cuando todos dormían, pasé frente al despacho. La puerta estaba entreabierta y vi a Héctor, el contador de la empresa, sentado junto a Mauricio. Estaban revisando archivos. La luz de la laptop iluminaba sus rostros. Sobre la mesa, alcancé a distinguir una carpeta con el título Balance ajustado, confidencial. Héctor tecleaba mientras sonreía, con voz triunfante. Solo hay que agregar unos ceros más y Jesús será el perfecto desfalco. Nadie sospechará nada. Mauricio asintió, con los ojos brillando de satisfacción. Bien, solo falta pasar la junta de accionistas y todo estará hecho. Contuve el aliento, retrocedí, abrazando fuerte el teléfono con la foto de la firma falsa. Quería entrar, quería gritar, pero sabía que no podía. Si me descubría ahora, todo se vendría abajo. Y Diego correría peligro. Una tarde, yo estaba en la cocina limpiando unos platos, tratando de mantenerme ocupada para olvidar las palabras crueles de Claudia y la sonrisa falsa de Erendirani. De pronto, un murmullo en la sala me hizo detenerme en seco. Caminé de puntillas. Me escondí detrás de la vieja puerta de madera, con el corazón latiendo a toda prisa. A través de la rendija, vi a Erendirani y Mauricio sentados muy juntos en el sofá. Su mano descansaba sobre el hombro de él, un gesto tan íntimo que me heló la sangre. Susurraban algo, con voces bajas pero llenas de cálculo. No escuché con claridad, pero sus miradas, la forma en que se contemplaban, era como si compartieran un secreto prohibido. Volteé hacia el pasillo y vi a doña Teresa, la empleada de la casa desde hacía años, pegada a la pared. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, llenos de preocupación. Me miró y se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Asentí despacio y retrocedí, el corazón golpeando fuerte. En ese instante supe que Teresa y yo compartíamos un secreto. Ella, que siempre trabajaba en silencio, que siempre agachaba la cabeza ante las órdenes de Erendirani, también había visto algo extraño. Sentí una chispa de esperanza. Ya no estaba sola. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina, Teresa entró y cerró la puerta con cuidado. Miró a su alrededor, como temiendo ser observada, y susurró: «Señora, tengo algo». De su viejo delantal sacó un celular antiguo, de esos que ya casi nadie usa. Le temblaba la mano al encender la pantalla. «Escuche esto», dijo, con la voz tan baja que tuve que aguzar el oído. Entonces sonó una grabación, y sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. La voz de Erendirani, fría y llena de malicia, salía del teléfono. «Después de esta junta, Jesús perderá toda su credibilidad. La empresa será nuestra». Mauricio respondió con un tono soberbio: «Exacto, y esa vieja tampoco tendrá lugar en esta casa». Temblé, con las manos mojadas aferradas al fregadero para no caerme. Sus palabras eran cuchilladas directas al corazón. No solo Jesús, también yo, querían borrarme de la familia. Miré a Teresa, con lágrimas en los ojos. ¿De dónde sacó esto? Ella bajó la cabeza, con voz entrecortada. «Los escuché hablar afuera, en el patio, ayer. No quería meterme, pero ya no puedo quedarme callada. Han ido demasiado lejos, señora Rosa». Le tomé la mano, áspera por tantos años de trabajo duro. «Gracias, Teresa», dije con la voz rota. «Usted salvó a mi familia». Ella negó con la cabeza, los ojos enrojecidos. «Yo solo hice lo correcto. Usted y el joven Diego son los únicos buenos en esta casa». Sus palabras fueron como un soplo cálido en mi corazón helado. En ese hogar lleno de mentiras, todavía había alguien de mi lado, y eso bastaba para seguir adelante. Esa misma noche, la cena familiar transcurrió como de costumbre, pero el ambiente era más pesado que nunca. Erendirani se sentó a la cabecera, riendo y conversando animada con Jesús, como si nada pasara. Diego estaba junto a mí, en silencio, evitando mirar a su madre. De pronto, Erendirani se giró hacia mí, con un tono dulce pero venenoso. «¿Mamá? ¿Se acuerda de qué día es hoy? ¿O ya lo olvidó otra vez?» Todos rieron forzadamente, incluso Jesús, aunque lo hizo solo para calmar el momento. Yo guardé silencio,
Bajé la vista al plato, sintiendo como si me hubieran abofeteado frente a todos. Pero al levantar la mirada, me encontré con los ojos de Teresa desde la esquina del comedor. Me miraba con firmeza, como diciendo sin palabras, «Vamos a ganar». Después de la comida, Jesús fue a trabajar en la oficina. Diego subió a su cuarto a estudiar. Erendirani y Mauricio se sentaron en el porche. Siguieron murmurando planes que yo no alcanzaba a escuchar con claridad. Llamé a Teresa a la cocina. Cerré la puerta y juntas volvimos a poner la grabación. El sonido frío de las voces de Erendirani y Mauricio resonó como un recordatorio de lo que le esperaba a Jesús. Tomé la memoria USB que me había dado Camila y, con cuidado, guardé varias copias de la grabación. «Tenemos que mantener esto a salvo», le dije a Teresa. Ella asintió con voz firme. «La voy a ayudar, pase lo que pase». Esa noche me acosté, pero no pude pegar los ojos. En el pasillo, escuché a Erendirani dándole órdenes a Teresa. «Mañana asegúrate de limpiar bien la sala. Vendrán invitados importantes. Y recuerda que mi suegra no se acerque ahí». Su voz sonaba fría, como si yo fuera un estorbo que había que apartar. Apreté la cobija con fuerza, conteniendo las lágrimas. Pero entonces, la puerta de mi cuarto se abrió despacio. Teresa entró con la mirada decidida. Asintió levemente, como si dijera sin palabras: «No se preocupe, yo estoy de su lado». Sonreí débilmente, sintiendo que por fin tenía una verdadera aliada en la oscuridad. Los días previos a la junta de accionistas, la casa se sentía pesada, como si una nube negra colgara sobre nosotros. Cada vez que pasaba frente al despacho, Erendirani estaba ahí, entrando y saliendo, el teléfono pegado al oído, hablando en voz baja como si ocultara secretos. Pero apenas me veía, cambiaba de inmediato a una sonrisa falsa, como si nada pasara. «Suegra, ¿ya comió hoy?», preguntaba con voz dulce, aunque sus ojos seguían duros. Yo solo asentía, evitando mirarla directo, porque sabía que observaba cada movimiento mío. Por dentro la ansiedad crecía como una piedra en el pecho. Apreté la memoria USB que me había dado Camila, con la grabación de Teresa y las fotos de la firma falsificada, como si fuera el único amuleto que podía protegerme a mí y a Jesús. Esa mañana, Jesús se vistió de traje impecable, parado frente al espejo, con el rostro tenso, aunque tratando de aparentar seguridad. Me acerqué en silencio y le acomodé el cuello de la camisa, como cuando era niño y lo preparaba para ir a la escuela. Mi mano rozó la tela y sentí un peso en el corazón, con ganas de advertirle, pero antes de que pudiera hablar, Erendirani se interpuso. «Yo me encargo, suegra, descanse», dijo con voz suave pero llena de autoridad, alejando a Jesús de mí. Me quedé quieta, impotente, viendo cómo mi hijo era arrastrado sin darse cuenta. Diego estaba en un rincón, mirándome con preocupación, y de pronto me pasó en secreto un papelito doblado. Lo abrí y vi su letra infantil. «Abuela, yo me voy a sentar con usted en la reunión». Apreté el papel con fuerza, conmovida por el niño, pero dolida por la ingenuidad de Jesús ante la trampa que lo rodeaba. Antes de salir de casa, revisé la USB en el bolsillo de mi abrigo. Mi mano temblaba, no por el frío, sino porque sabía que ese día sería decisivo. Miré alrededor de la casa, que antes fue un hogar y ahora parecía un campo de batalla. «Rosa, tienes que lograrlo», me dije. Respiré hondo y crucé la puerta, siguiendo a Jesús y Diego. En el edificio de la empresa, la sala de juntas estaba llena. Inversionistas con trajes elegantes, empleados murmurando y abogados con portafolios pesados. Elegí un asiento al fondo, tratando de pasar desapercibida. Diego se sentó pegado a mí, su pequeña mano apretando la mía como si temiera que desapareciera. «No se preocupe, abuela, yo estoy aquí», susurró, con ojos firmes aunque la voz temblaba. Le sonreí, le apreté la mano, pero mi corazón latía desbocado, como si fuera a salirse del pecho. Doña Teresa también estaba ahí, empujando un carrito de café y bocadillos, disfrazada de sirvienta, aunque yo sabía que observaba todo con atención, lista para apoyarme cuando fuera necesario. La reunión comenzó. Jesús subió al estrado, su voz era firme pero con un toque de tensión. Presentó el nuevo proyecto, intentando convencer a los inversionistas con números y planes.
Yo miraba a mi hijo, con el corazón lleno de orgullo, pero también de dolor. Él estaba dando todo de sí por la empresa, por la familia, sin saber que estaba a punto de ser traicionado. Llegó el turno de Erendirani. Ella se aferró al brazo de Jesús, con una sonrisa radiante pero la mirada fría. «Tengo pruebas de que las finanzas de la empresa enfrentan problemas graves», declaró con una voz que resonó en todo el auditorio. La sala entera se agitó, algunos inversionistas murmuraban, otros fruncían el ceño, mientras Jesús permanecía allí con el rostro pálido, sin entender qué estaba pasando. Mauricio salió, con una laptop en la mano y una expresión triunfante. Conectó el equipo al proyector, la luz azul parpadeó, y luego aparecieron documentos en la pantalla con un título en negritas: Informe financiero, irregularidades. Cifras, firmas y frases que acusaban a Jesús de desviar dinero de la empresa se proyectaban en grande. El auditorio enmudeció, para después llenarse de susurros. Jesús miraba alrededor, con los ojos desorbitados, tartamudeando. No es cierto, yo no hice nada malo. Pero nadie lo escuchaba. Un inversionista de edad sacudió la cabeza y murmuró al de al lado: ¡qué decepción! Apreté con fuerza la memoria USB en mi mano, el corazón latiendo desbocado. Sabía que era el momento de actuar, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía moverme. Diego me tomó la mano con firmeza y me susurró: «Abuela, ahora». Asentí, respiré hondo y me levanté, caminando hacia el técnico en la esquina de la sala. «Por favor, conecta esto», le pedí con la voz temblorosa pero intentando mantener la calma mientras le entregaba la memoria. Él me miró con cierta duda, pero al final asintió y la conectó al proyector. Justo cuando Mauricio pasaba a la siguiente diapositiva, la pantalla se oscureció de golpe. La sala quedó en silencio, tensa. De pronto, como un rayo, la voz de Erendirani resonó en los altavoces. Después de esta reunión, Jesús perderá toda su credibilidad. La empresa será nuestra. La risa de Mauricio la siguió, fría y satisfecha. La sala entera quedó inmóvil, solo la bocina repitiendo cada palabra. Algunos inversionistas giraron la vista hacia mí, con los ojos abiertos de sorpresa. Yo incliné apenas la cabeza, confirmando que era yo quien había preparado esa prueba. Diego me apretó la mano más fuerte, con la mirada iluminada de esperanza. La pantalla volvió a cambiar. Aparecieron imágenes de una cámara de seguridad. Erendirani y Mauricio en una cafetería, intercambiando documentos, con gestos demasiado cercanos como para negarlos. Los murmullos crecieron. Luego se proyectó un escaneo de una firma falsificada de Jesús, elaborada por Barrera y Héctor. El trazo tembloroso, forzado, nada parecido a la verdadera firma de mi hijo. El auditorio estalló. Algunos se levantaron tomando fotos de la pantalla, otros murmuraban: «Esto es falsificación, increíble». Jesús quedó petrificado, con la mirada clavada en la pantalla, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Erendirani, pálida, corrió hacia el estrado, intentando apagar la computadora. «¡Deténganse! ¡Esto es un error!», gritó, con la voz quebrada. Pero ya era tarde. Todos en la sala habían escuchado, habían visto. Un inversionista mayor se puso de pie y dijo con tono severo: «¿Cómo explica esto, señora Erendirani?». Ella balbuceaba, incapaz de dar una respuesta, con los ojos desorbitados recorriendo el salón en pánico. Apreté con fuerza la mano de Diego. El corazón me latía con fuerza, aliviada porque la verdad había salido a la luz, pero también con un dolor inmenso al saber que mi hijo estaba viviendo un golpe que nada podía reparar. Pero antes de que pudiera reaccionar, Claudia, la hermana de Erendirani, salió corriendo desde las filas de invitados y subió al escenario, señalándome con el dedo, con una voz chillona: «Esto es un invento de ella, una vieja senil que solo quiere destruir la familia de su hijo». Sus palabras fueron como un cuchillo, filosas y crueles, que hicieron que toda la sala quedara en silencio por un instante. Me quedé ahí parada, con las piernas temblando, sintiendo que todo el mundo me miraba con desconfianza. Claudia siguió, con los ojos desorbitados. Ella envidia a mi hermana, envidia la felicidad de Jesús.
Todo esto es un montaje. Abrí la boca, queriendo responder, pero la garganta se me cerró, no me salieron las palabras. El dolor de ser difamada, de que me trataran como una loca, me apretaba el pecho. Yo solo era una mujer de 65 años que quería proteger a su hijo y a su nieto, y ahora me habían convertido en enemiga dentro de mi propia familia. Pero justo en ese momento, una voz infantil pero firme se escuchó desde las filas del medio. Marcos, compañero de escuela de Diego, se puso de pie de golpe, con la cara enrojecida por los nervios pero con una mirada segura. Yo vi a la señora Erendirani y al señor Mauricio reunirse muchas veces, en el café cerca de la escuela. No fue una sola vez, dijo el muchacho, con voz temblorosa pero clara. Toda la sala estalló en murmullos. Un inversionista mayor murmuró con tono de sospecha: ese niño no tiene motivo para mentir. Otro asintió: los niños no inventan cosas así. Las palabras de Marcos fueron como un rayo de luz que disipó la niebla de dudas que Claudia había intentado levantar. Miré al muchacho y sentí un agradecimiento profundo. Diego me apretó la mano con fuerza. Sus ojos se iluminaron de esperanza. Erendirani, de pie en el escenario, perdió por completo el control. Corrió hacia el técnico, intentando arrebatarle el micrófono, y gritó: «Todo es falso, ellos inventaron esto para hundirme». Pero su voz sonaba rota, desesperada, sin la autoridad de antes. Todos en la sala la miraban, ya no con confianza, sino con desconfianza y juicio. Fue entonces cuando doña Teresa, la silenciosa empleada de la familia, empujó el carrito de té y pasteles hasta el centro del salón. Se detuvo frente al abogado neutral del consejo y, sacando de su delantal una copia en USB, se la entregó directamente. «Aquí tiene, señor», dijo con voz tranquila pero firme. «Guardé otra copia, para estar segura». El abogado, un hombre mayor con lentes gruesos, tomó el USB y lo conectó a su computadora. Revisó los archivos, con gesto serio. Tras unos minutos tensos, se puso de pie y dijo en voz clara: «La información coincide. Las grabaciones, las imágenes, todo es evidencia auténtica». La sala estalló. Algunos inversionistas aplaudieron. Otros sacaron el celular para grabar, como si quisieran conservar el momento en que la justicia se imponía. Mauricio, que estaba en una esquina del escenario, intentó salir furioso, con la cara roja de rabia y desesperación. Pero dos policías de civil se adelantaron y le bloquearon el paso. Uno de ellos habló con voz fría: «Señor Mauricio, señora Erendirani, señor Barrera, señor Héctor, están bajo sospecha de fraude y falsificación de documentos. Vengan con nosotros». Erendirani rompió en llanto, con el cabello despeinado, señalándome con el dedo: «Mamá, vas a arrepentirte de esto». Su voz retumbó, pero ya no tenía fuerza. Solo sonaba como un grito desesperado de alguien derrotado. La policía le puso las esposas y se la llevó junto con Mauricio, Barrera y Héctor, el contador que iba cabizbajo, sin atreverse a mirar a nadie. El ambiente en la sala estalló. Algunos aplaudieron, otros susurraban entre ellos, pero yo solo permanecí en silencio, con la mano de Diego apretando fuerte la mía. Los ojos del muchacho brillaban, como si acabara de presenciar que la justicia se cumplía. «Lo logró, abuela», murmuró Diego, con la voz entrecortada. Yo le sonreí, pero por dentro no me sentía del todo aliviada. Alcé la vista hacia el estrado, donde Jesús se desplomaba en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez ya no defendía a Erendirani, ya no decía frases como «mamá, no lo tome a pecho» o «Erendirani se preocupa por mí». Estaba ahí, agotado, como un niño perdido en medio de la tormenta. Me acerqué a Jesús y puse mi mano sobre su hombro. Él levantó la cabeza, los ojos enrojecidos, llenos de arrepentimiento. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «yo lo siento». Sus palabras me atravesaron el corazón, no por dolor, sino porque sabía que se estaba culpando a sí mismo. Le apreté el hombro, intentando mantener la voz serena. «No tienes que disculparte. Lo importante es que la verdad salió a la luz». Pero por dentro me dolía demasiado. Jesús, el hijo al que había amado y protegido toda mi vida,
Ahora estaba roto por la traición de la mujer en la que más confiaba. Diego corrió hacia su padre, lo abrazó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Papá, la abuela y yo solo queríamos salvarte», dijo con la voz temblorosa. Jesús apretó fuerte a su hijo, como si fuera el único sostén que le quedaba. Yo me quedé de pie, observando a los dos, con el corazón dividido entre la satisfacción y la tristeza. Había vencido, pero el precio fue la ruptura de esta familia. Erendirani, Mauricio y sus cómplices habían sido desenmascarados, pero las heridas que dejaron no serían fáciles de sanar. Teresa se acercó a mí, con una mirada dulce pero firme. «Doña Rosa, lo logramos», murmuró. Le tomé la mano con la voz ahogada. «Teresa, sin usted no lo habría conseguido». Ella negó con la cabeza y sonrió. «Lo hicimos juntas, por don Jesús, por Diego». La sala comenzó a vaciarse. Algunos inversionistas se acercaron a darme la mano, con una mirada llena de respeto. «Usted es muy valiente, doña Rosa». Yo solo asentí, sin responder, porque no me sentía valiente. Solo era una anciana que había hecho todo por su hijo y su nieto. Cuando la policía se llevó a Erendirani, Mauricio y los demás cómplices, la sala seguía llena de murmullos. Los inversionistas hablaban entre ellos, con miradas que oscilaban entre la sorpresa y la indignación. Algunos seguían con el teléfono en la mano, como si quisieran guardar el momento en que la justicia se había cumplido. Pero yo no prestaba atención a ese ruido. Mis ojos solo estaban en Jesús, mi hijo, desplomado en la silla, con la cabeza entre las manos, el rostro como si acabara de perderlo todo. No decía nada, solo permanecía inmóvil, como una estatua erosionada por el tiempo. Mi corazón se encogía, no por la victoria sobre Erendirani, sino porque sabía que mi hijo estaba destrozado. Me acerqué, cada paso cargado con los años que había pasado protegiéndolo. Puse mi mano sobre su hombro, suavemente, como cuando era un niño, y corría hacia mí cuando tenía miedo. Él levantó un poco la cabeza, los ojos hinchados, llenos de lágrimas. «Mamá». Su voz temblaba, a punto de quebrarse. No le creí. Dejé que Erendirani me guiara, que Mauricio me manipulara. Fui un hijo ingrato. Sus palabras me atravesaron el alma, no porque me reprochara, sino porque vi claramente el dolor en sus ojos. Jesús, el hombre que siempre fue fuerte y seguro de sí mismo, ahora no era más que un niño perdido, traicionado por la persona que más amaba. Apreté con fuerza su hombro, tratando de mantener mi voz firme. «Hijo», le dije, «la verdad por fin salió a la luz. El precio que pagas es el dolor de hoy, pero al menos no es demasiado tarde. No lo culpo, no puedo culparlo. Solo quiero que sepa que, pase lo que pase, yo sigo aquí, sigo siendo su madre». Jesús me miró, con los ojos llenos de arrepentimiento, pero no dijo nada más. Solo bajó la cabeza, como si intentara ocultar las lágrimas. Diego, mi nieto, corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. El niño lloraba mientras decía, con la voz entrecortada, «Tenía miedo de que papá me odiara si lo decía, pero la abuela me creyó y ella salvó a papá». Sus palabras fueron como una ráfaga de aire cálido que atravesó aquella sala helada. Jesús miró a su hijo con asombro, luego lo estrechó contra su pecho, los hombros sacudiéndose. «Gracias, Diego», susurró. «Tú fuiste quien salvó a toda esta familia». Yo me quedé de pie, mirando a padre e hijo abrazados, con el corazón dividido entre la alegría y la tristeza. Diego, un niño de apenas 12 años, había demostrado más valentía que muchos adultos, y me sentía orgullosa de él, aunque también me dolía que tuviera que enfrentar cosas que ningún niño debería vivir. Algunos inversionistas se acercaron, dándole la mano a Jesús, con voces que eran tanto de aliento como de advertencia. «Señor Jesús, necesita tiempo, pero creemos en su inocencia», dijo un hombre mayor, con una mirada sincera, aunque no pudo ocultar la advertencia en sus ojos. «Reordene la empresa, no deje que los malos se aprovechen de nuevo». Otro le dio una palmada en el hombro. «Seguimos apoyándolo, pero tiene que ser más fuerte». Sus palabras eran un apoyo y una presión al mismo tiempo. Miré a Jesús y lo vi asentir, aunque su mirada seguía vacía.
Sabía que mi hijo estaba frente a una encrucijada. O se derrumbaba para siempre, o se levantaba más fuerte que antes. Pero en ese momento parecía un hombre al que le habían arrancado toda la fuerza vital. De camino a casa, Jesús manejó en silencio. Diego se quedó dormido en mis brazos, con la cabeza apoyada en mi hombro, respirando tranquilo. Miré su carita, todavía infantil, pero ya marcada por las cicatrices de la verdad. A través del retrovisor vi a Jesús, con los ojos enrojecidos, conteniendo las lágrimas, las manos apretadas al volante. Nadie dijo nada, pero ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Quise decir algo, consolarlo, pero sabía que ninguna palabra podría aliviar su dolor en ese momento. Erendirani no solo lo había traicionado, también había destruido su confianza, su amor y la familia que él había construido. Al llegar a casa, Jesús detuvo el coche, pero no bajó enseguida. Se quedó sentado mucho rato, mirando fijamente la puerta principal, como si llevara a un lugar extraño. Finalmente, me miró y dijo con voz ronca: «Mamá, desde mañana te pondré en el lugar que mereces. Nadie volverá a faltarte al respeto». Sus palabras apretaron mi corazón. No dije nada, solo asentí suavemente y apreté su mano, esa misma mano que yo sostenía cuando era niño, cuando todavía necesitaba que su madre lo guiara. Ahora parecía que los papeles se invertían. Yo debía guiarlo a él, aunque yo también estuviera cansada y herida. Un mes después de aquella junta de accionistas, comenzó el juicio. Llegué temprano al tribunal y me senté en la zona del público, junto a Diego y doña Teresa. El ambiente en la sala era frío, pero yo sentía el peso de ese día. Era el momento de que la verdad ocupara su lugar, de que los que habían hecho daño a mi familia pagaran por ello. Diego se sentó pegado a mí, su manita apretando la mía, con una mirada entre la preocupación y la esperanza. Teresa, con su delantal ya gastado, estaba del otro lado, con la misma firmeza que el día en que me entregó aquella grabación que salvó a toda la familia. Los miré a ambos, y una oleada de gratitud me recorrió el pecho. Ellos eran mis aliados inesperados, las personas que habían ayudado a una anciana de 65 años a levantarse y enfrentar la oscuridad. Cuando llevaron a Erendirani, casi no la reconocí. Su cabello, que siempre estaba bien arreglado, ahora estaba enmarañado y el uniforme naranja de prisionera la hacía ver más pequeña. Pero sus ojos seguían fríos, intentando mantener la cabeza en alto, como si no aceptara la derrota. Al verme, apretó los dientes y su voz siseó: «Usted arruinó todo, señora Rosa». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero no respondí. Solo giré para abrazar a Diego, acercándolo a mí. «No le hagas caso, hijo», susurré, tratando de mantener la calma. Diego asintió, pero sentí su mano temblar. Sabía que aún tenía miedo, aunque la verdad ya había salido a la luz. El juicio comenzó. La fiscal, una mujer de mediana edad con voz afilada, presentó todas las pruebas. La grabación de Teresa sonó, y la voz de Erendirani y Mauricio volvió a dejar en silencio la sala. Después de esta reunión, Jesús perderá toda credibilidad. La empresa será nuestra. Mostraron la firma falsificada de Jesús, los sellos que no coincidían, y el testimonio de Marcos, compañero de Diego. Marcos, aunque solo era un niño, se paró frente al tribunal con un valor impresionante y repitió lo que había visto. Vi a la señora Erendirani y al señor Mauricio reunirse en el café cerca de la escuela varias veces, intercambiando documentos. Sus palabras fueron como un soplo de aire que disipó todas las dudas restantes. El licenciado Barrera, abogado de Erendirani, intentó negar todo, alegando que las pruebas eran producto de un resentimiento personal. Pero el abogado del consejo, un hombre sereno, expuso una por una las irregularidades repetidas en los documentos falsificados. Héctor, el contador de la empresa, bajó la cabeza y al final admitió: «Me compraron. Hice lo que Mauricio ordenó». Claudia, hermana de Erendirani, también fue arrastrada a la investigación por difundir calumnias contra mí. Se sentó en el banquillo, evitando las miradas, sin la arrogancia de antes, cuando me llamó vieja senil. Finalmente,
el juez se puso de pie y su voz retumbó con firmeza. Tras revisar las pruebas, el tribunal dicta sentencia. Erendirani García, 12 años de prisión por fraude y conspiración para despojo. Mauricio Vargas, 15 años por fraude económico y complicidad. Licenciado Barrera, 8 años por falsificación de documentos legales. Héctor Morales, 6 años por fabricar comprobantes falsos. Claudia García, 3 años de libertad condicional y prohibición de ejercer en medios de comunicación. Cuando se leyó la sentencia, la sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el rasgar del bolígrafo del secretario. Apreté la mano de Diego, sintiendo como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Él me miró con los ojos brillantes. «Abuela, ¿ya terminó todo?» Sonreí, apretando su mano con fuerza. «Sí, hijo, ya terminó». Al salir del tribunal, el sol brillaba radiante, como si el mismo cielo celebrara. Pero dentro de mí la alegría se mezclaba con tristeza. La justicia había triunfado, pero mi familia había quedado con heridas difíciles de sanar. Miré a Diego, que aún me sostenía la mano, y a Teresa, que caminaba detrás de nosotros en silencio, con una mirada maternal y tierna. «Señora Rosa, usted es más fuerte de lo que pensé», dijo ella con voz entrecortada. Le tomé la mano y respondí: «No, Teresa, somos fuertes juntas». Unas semanas después, nuestra casa tuvo la primera cena en familia tras tantos días oscuros. Esta vez, Jesús fue quien me jaló la silla, invitándome a sentarme en medio de la mesa. «Mamá, este lugar es para ti», dijo con voz grave pero firme. Diego charlaba sin parar sobre la escuela, sobre un problema de matemáticas que había resuelto, sobre el partido de fútbol con Marcos. Teresa sonreía mientras servía la comida y por primera vez se sentó a la mesa con nosotros, como parte de la familia. Ya no estaba Erendirani, no había miradas frías ni comentarios hirientes. La casa se sentía realmente en paz, sencilla y cálida, como en aquellos días en que mi esposo aún vivía. Decidí, junto con el padre Ignacio y Camila, crear un pequeño fondo para apoyar a las mujeres mayores que han sido rechazadas por sus familias. La idea se me ocurrió en una noche de insomnio, cuando recordaba aquellos días en que me empujaron a un lado, tratándome como a un estorbo en mi propia casa. Quise ayudar a mujeres como yo, mujeres que creen que la vejez solo significa silencio. La ceremonia de inauguración del fondo se realizó en el salón parroquial, con mucha gente presente. El padre Ignacio estuvo a mi lado, sonriendo. «Rosa, usted ha convertido el dolor en esperanza para los demás». Camila, con el entusiasmo de su juventud, me ayudó a organizar todo, desde los papeles hasta la recaudación de fondos. Cuando subí al estrado para hablar, mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de orgullo. Diego estaba sentado en primera fila, aplaudiendo con fuerza, con los ojos brillando como estrellas. Jesús se levantó y por primera vez me abrazó en público. «Esta es la mujer que salvó a toda mi familia», dijo, con la voz quebrada. Todo el salón aplaudió, pero yo solo miraba a Jesús y a Diego, sintiendo que el corazón me rebosaba de emoción. No dije mucho, solo compartí. Yo pensaba que la vejez significaba silencio, pero no. La vejez todavía puede ser una llama que ilumine la verdad. Si la oscuridad puede esconder mentiras, también fue en esa oscuridad donde un niño de 12 años encendió el amanecer para toda mi familia. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi pequeño cuarto, con la luz de la lámpara aún parpadeando como siempre. Pero esta vez ya no me sentía sola. Miré la foto familiar en la pared. Ahora solo estábamos yo, Jesús y Diego. Habíamos perdido mucho, pero también nos habíamos reencontrado. Pensé en los días pasados, en las noches en que temblaba de miedo en la oscuridad, en las veces que creí que iba a caer. Pero me mantuve en pie, no solo por mí, sino por quienes amo. Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. El amanecer había llegado, y yo sabía que mi familia seguiría adelante, juntos. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar,
sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.